Gracias por continuar con nosotros aquí en Contexto, viendo los principales temas que se han registrado en el país hasta esta hora. Cuando nos fuimos a la pausa, quedó en el tintero un interrogante: ¿cuánto dinero gastaron los principales partidos que participaron en los pasados comicios presidenciales? Y además, si no sobró algún dinerito del que le dio la Junta Central Electoral o lo que recolectaron, recaudaron en el sector privado. Veamos esta historia de Franklin Poy. Aunque las leyes electorales regulan el financiamiento de los partidos, siempre hay un desbordamiento de recursos. En la pasada campaña electoral, el presidente Luis Abinader y el PRM tuvieron gastos por encima de los 777 millones de pesos y lograron la reelección para un segundo periodo que juran en agosto próximo. La ley electoral le autorizaba invertir 999.827.000 pesos. En un informe entregado a la Junta Central Electoral, el PRM indicó que se hizo uso de 1.800.000 pesos en la colocación de carteles publicitarios y otro 1.602.000 pesos en la impresión y encuadernamiento. Otros 67.235.000 pesos fueron destinados en la organización de eventos y 669 millones de pesos en gastos operativos no especificados. El PRM gastó 13.494.000 pesos en la difusión de publicidad en redes sociales y 15.116.000 pesos en la distribución de spots en estaciones de radio. Como impulsar la independencia de la justicia. En publicidad televisiva gastaron Abinader y el PRM la cantidad de 65 millones y otros 44 millones en la colocación de vallas publicitarias. Abinader ganó la reelección con el 57%. El 19 de mayo habrá dos opciones. La opción de quien te subió la comida. La opción de quien te hizo perder los empleos. Mientras que Abel Martínez, ex candidato presidencial del PLD, reportó gastos por 328.180.000 pesos en la campaña electoral. Estaba autorizado a gastar 997.829.000 pesos. En un informe de la Junta, Martínez reportó su mayor gasto en el pago de viáticos dentro del país por un valor de 287.722.000 pesos. En vallas publicitarias fueron destinados otros 33 millones y 3.347.000 pesos en alquiler de casas y locales comerciales. En cubrir alimentos se invirtieron 3.171.000 pesos y otros 417.000 pesos en servicios de energía eléctrica, además de 260.000 pesos en alquiler de vehículos y 67.000 pesos en el pago de internet. Sin embargo, Abel Martínez fue favorecido con el 10.39% de los votos en los comicios de mayo. Franklin. Bueno, ahí estaban los gastos de los dos principales partidos. También la Fuerza del Pueblo emitió lo que entiende fueron sus gastos. Pero la pregunta que yo me hago, y estoy mandando a solicitar ese dato en la Junta Central Electoral, hay que recordar que la Junta Central Electoral entregó un dinero a los partidos. Entonces ahí el dinero se distribuye, el 80% del dinero entre todos aquellos que hayan obtenido más del 5% en las elecciones pasadas o tengan representación congresional. Es decir, me gustaría saber, por ejemplo, cuánto le entregó la Junta Central Electoral al PRM, que gastó 700 y pico de millones, cuánto le entregó al PLD, que gastó 300 y pico mil, cuánto le entregó a las Fuerzas del Pueblo, y cuánto le entregó, que era un partido mayoritario en ese momento, al PRD. Y la pregunta del millón es, si es inferior el gasto de lo que le entregó la Junta, ¿qué pueden hacer los partidos con ese dinero? ¿Lo devuelven? ¿Lo reembolsan a la Junta Central Electoral o la ley establece que se queden con el dinerito y sigan usándolo en gastos del partido, porque hay que pagar la democracia? Yo, en el ejercicio que tengo del periodismo, recuerdo un solo caso de una devolución a la Junta y lo hizo Virtudes Álvarez, cuando fue candidata del Frente Amplio.
Así que le voy a dar un toquecito a Virtudes para que me diga bajo qué criterio ella devolvió ese dinero, y quizás si se aplica ese razonamiento hay que ver qué han hecho los partidos pequeños. Dos temas que siguen generando polémica, controversia y que serán la principal en la agenda nacional son los temas de la reforma. Las reformas que tiene planteada ejecutar el gobierno en los próximos meses. No sé, no se ha dicho si se habrá que esperar ya que asuma el nuevo Congreso, que estaría controlado por el Partido Revolucionario Moderno, o si alguna de esas piezas se empieza a someter ahora, aunque se congele el balón hasta que llegue agosto. La que genera mayor polémica y preocupación es la reforma fiscal, pero también la reforma constitucional, porque mucha gente se pregunta qué necesidad hay de reformar la Constitución nuevamente. El presidente Luis Abinader plantea impulsar 12 reformas, incluido el tema constitucional, pero en la oposición no simpatizan con que la Constitución sea modificada. Yo pienso que lo de la reforma constitucional es absolutamente innecesaria. Se ha alegado el tema del candado. El candado lo tiene la Constitución de la República, 2 periodos y nunca más. Si se entiende que una reforma automáticamente elimina el transitorio y habilita tanto a Danilo Medina como a Luis Abinader, pues sencillamente se le coloca otro transitorio que elimine esa posibilidad. Entrevistado en el programa hoy mismo, Melanio Paredes aclaró que el PLD no es opuesto a reformas en el país. Lo de la reforma constitucional no, la reforma fiscal es fundamental y como partido no es que nos opongamos, sería irresponsable un partido que ha estado en el poder y que tiene vocación de poder que no entienda que hay que hacer ajustes. Refirió que el PLD sigue con sus evaluaciones de los procesos electorales que concluirán con la escogencia de nuevas autoridades en el 10º Congreso. Se identifica con un grupo que considera que Danilo Medina debe seguir activo en el proceso que ahora vive el PLD. El PLD no puede soslayar que Danilo Medina es su principal activo y por consiguiente tiene que mantenerse. No necesariamente la presidencia del partido, es una decisión que deberá tomarla él, pero sí nosotros no podemos simplemente decir porque está inhabilitado electoralmente que Danilo debe quedarse en la casa. Melanio Paredes resalta que el PLD será fortalecido del proceso de evaluación y con la escogencia de nuevas autoridades internas. Bueno, ahí está la opinión de Melanio Paredes, pero también hay otro debate entre los economistas sobre si es necesaria o no la reforma fiscal. Veamos. Yo lo que creo que los agentes económicos no deben desesperarse. El exdirector de Impuestos Internos, Magín Díaz, y el economista Miguel Collado citaron algunos de los aspectos claves que deben considerarse para una reforma fiscal que sea equitativa y eficiente. Bueno, vamos a esperar lo que va a proponer el gobierno. Es al gobierno que le toca decir. Evidentemente no. Si hubiera algún impuesto nuevo que diera mucho dinero, el que se lo invente ganara el Premio Nobel de Economía, ¿verdad? O sea, el gobierno va a tener que hacer una reforma del ITEBI, del impuesto sobre la renta, del impuesto a la propiedad, de los impuestos que existen. En algunos casos bajar a tasa, en otros subir a tasa. En tanto que Miguel Collado cree que antes de hablar de reformas, el gobierno debe hacer una mirada hacia lo interno para que pueda hacer una reforma equitativa. Nosotros entendemos que sí, que necesitamos disciplina fiscal, necesitamos responsabilidad fiscal y que el ciudadano común sepa que si se hace una transformación impositiva, pues también le corresponda un control del gasto y que lleve a una responsabilidad fiscal en la administración del erario del país. Los dos economistas recomiendan reducir la evasión fiscal y ampliar la base tributaria para asegurar que más sectores de la economía contribuyan con la carga impositiva. Las declaraciones de ambos se produjeron previo a la apertura del conversatorio sobre reforma fiscal organizado por la Escuela de Negocios y Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde Díaz, Collado y Jaime Aristi Escuder
conversaron sobre reforma tributaria con decenas de jóvenes estudiantes de la academia. Bueno, ese es un tema que siempre deja mucho que desear porque lo que se ha estilado hasta el momento es que las reformas siempre le cargan el dado a los más necesitados. Desde el gobierno se ha dicho que en esta ocasión no será así. Pienso que también, además de subir o bajar tasas, desde el Estado debe apretarse, debe tratarse de hacerse más eficiente en reducir la evasión. Solamente se habla de que del ITEVIS hay una evasión que supera el 40 o el 50%. Ya usted sabe que si usted logra aumentar a un 80% las recaudaciones solamente en el sector a través del ITEVIS, es mucho el dinero que lograría el Estado. Hay otro tema y está ahí, siempre hay que mantener la lupa, es lo que tiene que ver con la situación en Haití, la crisis política, la violencia, la criminalidad. Ahora se anunció que este martes, es decir, en horas, llegará el primer grupo de militares que tratará de imponer el orden en Haití. Claro que yo quiero que lleguen a Haití. La semana pasada, Kenia y Haití firmaron un acuerdo para materializar la misión de paz aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en octubre pasado. Y se anuncia que los primeros agentes de Kenia podrían llegar a partir de este martes. La inseguridad que hay allá está fuerte. Uno no puede dormir, no puede caminar en ninguna parte. Está difícil. Difícil mucho. Mañana. Sí, ahora mismo está muy contento porque mañana viene la fuerza de Kenia. No quiere ningún negocio con el bandido, de que barbecue también negocio, ningún negocio con el bandido. Mañana mismo viene la fuerza de Kenia, vamos a esperarlo con fuerza. Parece que va a venir, porque no sé si va a venir, parece. Todos los días dice que va a venir, nunca va a venir, ¿Me entiendes? Allá como está eso ahora mismo, es con miedo que uno anda. Entonces ojalá que Dios toque el corazón de esa persona para que ellos se arreglen las cosas. Serán 1,000 policías que Kenia ha prometido enviar a Haití, mientras que la semana pasada Estados Unidos aprobó el desembolso de los primeros $120 millones de una partida de 300 millones. El ministro de Kenia ha anunciado que el despliegue comenzará desde este martes, aunque un tribunal decidirá en octubre sobre un recurso de oposición a esa misión. En tanto que las Fuerzas Armadas y la policía haitiana se reorganizan para enfrentar a las pandillas que controlan el 80% de Puerto Príncipe, con más de 8,000 muertos y 635 ciudadanos desplazados de sus hogares. En la agenda de las autoridades está aplicar medidas contra la inseguridad, el bandolerismo y la delincuencia, para restablecer la paz y la estabilidad. De su lado, Canadá ha impuesto sanciones contra 3 líderes de bandas acusados de violencia y violación de los derechos humanos en Haití. Los sancionados fueron Luxon Elan, Gabriel Jean-Pierre y Feder Tilous. El Ministerio de Exteriores de Canadá explicó que con la medida se busca contrarrestar la escala de violencia de las pandillas en Haití. El jefe de una poderosa banda, Jimmy Cherizier Barbecue, ha pedido priorizar el diálogo cuando ya hay una avanzada de Kenia que espera todo el despliegue que se inicia este martes. Bueno, vamos a esperar que lleguen esos 400 miembros de las fuerzas multinacionales y cómo realmente se da la respuesta al tema de la violencia y si habrá o no negociaciones con las bandas de delincuentes que han impuesto el terror y el miedo en Haití. Nos vamos a la pausa, pero cuando regresemos les diremos qué tanto está haciendo el Ministerio de Turismo para seguir fortaleciendo a Guayacanes como destino turístico. Ya volvemos.